Mediante este vídeo vamos a intentar ayudaros a comprender el funcionamiento del rectificador de onda completa en puente y además vamos a ver cómo manejar y en qué posición colocar los mandos del osciloscopio para poder visualizar las señales de manera adecuada. En primer lugar, recordar que primero nos vamos a encontrar un transformador que transformará el valor de 230 voltios de tensión de la red de corriente alterna a un valor de 6 voltios en corriente alterna o 7,5 voltios en función del transformador que estéis utilizando. A partir de aquí, nosotros vemos que la tensión del secundario es una tensión alterna senoidal con semiciclos positivos y semiciclos negativos. Durante el primer semiciclo positivo, los diodos 1 y 3 van a permanecer polarizados directamente, con lo cual la tensión entre su ánodo y su cátodo será 0. Idealmente, en la práctica estaríamos en torno a unos 0,6-0,7 voltios, puesto que se trata de diodos de silicio. Sin embargo, en el mismo intervalo, si vamos hacia abajo, el diodo 2 y el diodo 4 van a permanecer polarizados inversamente, puesto que ellos verán entre sus extremos una tensión de valor negativo, de tal manera que permanecerán bloqueados. En esta circunstancia, el semiciclo positivo de la señal del secundario pasará a la R1, de tal manera que en esta resistencia lo que tenemos es un semiciclo positivo. Cuando pasamos a la parte negativa del semiciclo de la señal del secundario, ahora cambia la posición, de tal manera que ahora D1 y D3 permanecerán bloqueados y serán D2 y D4 los que permanezcan polarizados directamente. Eso hará que, como vemos en la gráfica, D1 y D3 en sus extremos, entre ánodo y cátodo, aparece una señal negativa y en el mismo tramo hacia abajo, ahora los que tienen una tensión aproximadamente de valor 0 son los dos diodos 2 y 4 que están polarizados directamente. De tal manera que lo que hacemos es invertir el valor de esta señal de manera que en la carga aparezca como una señal positiva y conseguiremos una sucesión de pulsos positivos en la resistencia de carga. Es decir, hemos hecho una rectificación de onda completa. Podemos ver aquí en esta foto un tipo de transformador de los que vamos a utilizar en la práctica. Tenemos en este caso el devanado primario y el devanado, en este caso dos devanados secundarios de 6 voltios, 0,6, 0,6. Podríamos haber utilizado directamente entre 0 y 6 sin necesidad de utilizar este puente. Este puente lo tenemos aquí porque más adelante en la práctica tendremos que este cable amarillo cambiarlo a esta posición y alimentar el circuito a 12 voltios. Pero en la primera parte alimentamos, como digo, a 6 voltios. Y este es el circuito que queda una vez que hemos montado los distintos elementos tal y como aparece en el manual de actividades prácticos. Lógicamente, lo primero será colocar los mandos del osciloscopio en la posición adecuada. Automático, elegimos como fuente de señal, en este caso lo tenemos aquí en el modo vertical, el canal 1. Nos aseguramos de que el potenciómetro bar sweep se encuentra calibrado, girado hacia la derecha, y en este caso el variable también del canal 1 también girado hacia la derecha para que esté totalmente calibrado. Y nos aseguramos, como digo, de que estamos seleccionando el canal 1. En una primera situación vamos a ponerlo en GND para que nos aparezca una señal horizontal en la pantalla y podamos situarlo aproximadamente en la mitad, de tal manera que podamos distinguir desde aquí hacia arriba serían señales positivas y desde aquí hacia abajo serían señales negativas. Importante, la fuente de sincronismo para el barrido de la señal, en esta ocasión lo vamos a poner en la posición line, que lo que hace, que nos va a permitir es sincronizar con la señal de red y podremos de esta forma ver exactamente los desfases entre los distintos diodos. De otra manera no sería posible ver este tipo de desfases. Aquí tenemos ya la señal en el secundario del transformador y podemos ver que tiene una, dos y un poquito más, dos divisiones y algo. Ahora veremos cómo podemos apreciarlo mejor. Dos divisiones
de valor en cuanto a tensión, y en este caso si comenzamos aquí pues 1, 2, 3 y 4 divisiones en cuanto a lo que sería el periodo. Vamos a ver en qué posición tenemos los mandos. El mando de voltios por división del canal 1 lo tenemos situado en 5 voltios por división. Y el mando del tiempo por división lo tenemos en 5 milisegundos por división. Es decir, que las divisiones verticales son 5 voltios y las divisiones horizontales son 5 milisegundos. Aquí lo que hemos hecho ha sido disminuir la intensidad luminosa de la señal para que aparezca más nítida y podamos medirla con mayor detalle. Vamos a medir el valor máximo de la señal en el secundario. Tenemos una división, dos divisiones y una rayita, por lo tanto 2,2 por 5 voltios serían 11 voltios de tensión máxima. En cuanto al periodo, podemos fijarnos en cualquier ciclo completo. Por ejemplo, si yo considero que voy a medir desde aquí hasta que la señal se me repite, estaríamos hablando de 1, 2, 3 y 4 divisiones por 5 milisegundos. Estaríamos hablando de 20 milisegundos, que es la señal que o mejor dicho, es el periodo, 20 milisegundos, que se corresponde a una frecuencia de 50 Hz, que es la tensión de red y por tanto la tensión que tiene también el secundario. Aquí tenemos de qué forma vamos a ver correctamente las señales en los diodos. Esto es muy importante. La pinza roja o positiva tiene que situarse en el ánodo y la pinza negra o negativa en el cátodo, puesto que vamos a realizar la medida entre ánodo y cátodo para que aparezca la señal de forma correcta. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues cómo se ven ya las señales precisamente en los diodos. En concreto, en este caso estaríamos hablando del diodo 1 y del diodo 3, puesto que en el primer semiciclo positivo, recordad que aquí teníamos un semiciclo positivo, en este intervalo los diodos 1 y 3 están polarizados directamente. Eso quiere decir que su tensión va a ser aproximadamente 0. Será 0,6 aproximadamente realmente, pero bueno, aquí veis que prácticamente se sitúa en el nivel 0. Y en el semiciclo negativo se encuentran bloqueados. Si quisiéramos medir la tensión, fijaros, aquí tenemos 1 y 2. Si trazamos una línea imaginaria horizontal, estaríamos en esta división, por lo tanto tenemos 2,2 divisiones de valor inverso máximo, pues 2,2 por 5 tendríamos una tensión inversa máxima de menos 11 voltios. Esto en D1 y D3. Si lo ponemos en D2 o D4, observar cómo la señal ahora, donde antes había 0, ahora hay un semiciclo negativo, porque en esta ocasión D2 y D4 se encuentran bloqueados. Si le damos atrás lo podemos ver. D1 y D3 empiezan conduciendo y después pasan a bloqueo. D2 y D4 empiezan bloqueados y después pasan a conducción. Si por error colocamos el conmutador en la posición AC, ya las señales en los diodos no van a salir bien. Observar que se desplaza la señal parte hacia arriba y parte hacia abajo porque no estamos en la posición correcta. La posición correcta es DC, puesto que estas señales no son alternas. Estas señales son o pulsatorias positivas o pulsatorias negativas, pero de tipo continuo, con lo cual hay que procurar no cometer el error de poner el conmutador en posición AC, sino colocarlo en posición DC. Este es otro error que también se puede cometer: invertir la polaridad de las pinzas, la negativa en el ánodo, la positiva en el cátodo, lógicamente va a hacer que la señal aparezca invertida. Si veis aquí, aparecen como si hubiera semiciclo o tensión positiva en el diodo, lo cual no es posible. Por lo tanto, este error hay que procurar evitarlo. Por último, aquí tenemos ya la tensión en los extremos de la resistencia de carga. Como podéis comprobar, si acercamos la señal, tenemos dos divisiones verticales, que sería de tensión, y la señal empieza aquí, o empieza aquí, si queremos verlo desde el principio, y a partir de este punto se repite. Tenemos dos divisiones horizontales. Eso quiere decir que, si miramos los mandos, tenemos 5 voltios por división y 5 milisegundos por división. Vemos de nuevo la señal y volvemos a medir 2 por 5, 10 voltios de valor máximo,
y 2 por 5, 10 milisegundos de periodo, que se corresponde con una frecuencia de 100 hercios, puesto que los rectificadores de onda completa duplican la frecuencia de la señal en la salida con respecto a la frecuencia de la señal del secundario. Esta parte de aquí corresponde a filtros, sería la parte de filtros, pero esto lo vamos a explicar en otro vídeo.